Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 5. No, si no vamos tan adelante. Era solo para ver si estaba atenta la hermana Elisa. Capítulo 2. Capítulo 2. Amén. Versículo 21. Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 2, versículo 21. Amén. Si usted lo encontró, le invito a que se coloque en pie y le vamos a dar lectura en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dice así: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y es a este Padre al que alzamos nuestra voz en oración. Padre bendito, escucha, Señor, nuestro clamor, nuestras plegarias, Señor, y sé propicio a nosotros, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos aprender de ella, queremos, Señor, ser usados como barro en tus manos, Señor. Usa mi vida, Señor, mi corazón. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Y si de algo sirve, mi Señor, esta palabra, que cumpla su propósito, Señor. Y definitivamente así será, lo creemos por fe, Padre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Toma su asiento. Siempre hemos tenido la sensación, y creo que es así, pero quiero hacer un pequeño paréntesis, una salvedad en lo que voy a decir. Siempre hemos dicho que las cartas juaninas son las cartas del amor. Y definitivamente son las cartas del amor. El punto es que no es ese amor romántico que nosotros idealizamos, ese amor que nosotros decimos, ay, lo quiero tanto que no lo puedo retar, lo quiero tanto que no le puedo llamar la atención, ay, es que yo lo amo tanto que sería incapaz de levantar la voz. Y es que a veces hay que levantar la voz, y eso también serán manifestaciones del amor. El amor, no este amor idiotizado al que nos ha llevado nuestra cultura, la cultura en la que estamos inmersos y de la que somos parte. No este amor bobo, este amor que tú deja que te peguen nomás. Aún cuando el Señor nos dice que el amor es sufrido y soporta todas las cosas, pero también nos dice, para un poquito. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a sus discípulos? Si alguien viene y te da una bofetada en la mejilla, pon la otra. Y alguien dijo por ahí, sí, pero nosotros tenemos 2 mejillas nomás. Pero es porque no entiende lo que quiso decir Jesús. En el fondo, poner la otra, más que señal de mansedumbre, era señal de violencia. Es decir, ¿quieres golpearme? Golpéame otra vez. Pero no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para que yo pueda evitar decirte lo maravilloso del amor de Dios. ¿Cuánto Dios te ama? No importa si los golpean, no importa si los abofetean, ustedes pongan la otra mejilla, pero no se queden callados. Eso no es lo que dijo el Señor. Pongan la mejilla, pero sigamos hablando del Evangelio. Las últimas palabras del Señor son precisamente en que vayan y prediquen el Evangelio.
pero no sin antes haber recibido poder de lo alto. Amén. Es lo que hablábamos en la reunión pasada. No sirve de nada que prediquemos, que nos gastemos, si el Espíritu de Dios no nos está enseñando todas las cosas. Si no es el Señor el que por medio de su palabra está produciendo la fe que viene por el oír su palabra. Si no es el Señor el que por su Espíritu y por su palabra está produciendo el querer como el hacer. Si esta palabra no nos está transformando, entonces es letra muerta. Necesitamos entender que el amor de Dios no nos va a pasar la mano por la espalda cuando nos tenga que disciplinar. Y Pedro decía que la disciplina al principio es dolorosa, no nos gusta, nos molesta. El pastor dice, no me gusta que me reten, y es así, amados. Pero al andar, al poco tiempo, producirá frutos apacibles, frutos espirituales. Va a producir resultados. Si el problema es que a veces nosotros somos tan requete porfiados, por hermano. Señor, ¿por qué me mandas estas pruebas una y otra vez? Y el Señor nos mira y dice, ¿por qué no aprendí nunca? Y lo dije con cariño. Yo me imagino al Señor cuando uno va a reclamarle algo que es una obviedad y el Señor diciéndole, bendito sea el nombre del Señor. Porque es mi papá, es su papá. Nos ama con amor entrañable. Y de esto, de pronto nosotros tendemos a mezclar las cosas. Y así también se mezcla la mentira con la verdad. Y esto es lo que nos está hablando este texto. El amor es inclusivo, pero también es exclusivo. Es exclusivo. Y le pongo ejemplos. Mi hermano Juan puede amar a toda la congregación, a todos los hermanos de la iglesia, puede amar a todas las mujeres y los hombres que existen en la tierra, pero puede amar a una sola mujer. El amor que mi hermano Juan tiene para dar, para repartir, es para todos, pero el amor a su esposa es único y exclusivo para ella. Entonces, la verdad es excluyente. Por naturaleza es excluyente. Incluye a todos los que quieran escuchar esta verdad, pero excluye a todos los que quieran ir en contra de ella. Y es por lógica, amados. No pueden haber dos verdades opuestas entre sí, porque quiere decir que una de ellas es mentira. Esta es lógica básica, amados. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el texto que hemos leído? No os he escrito como si ignoraseis la verdad. No, para un poquito. Ustedes conocen la verdad. Ustedes ya se les predicó el Evangelio, ya fueron enseñados en los rudimentos, ya fueron enseñados en las cosas fundamentales, porque no vamos a decir, ay, ustedes están recién en las vocales. Si usted no se aprende las vocales, entonces no puede leer ni escribir. Así de básico puede resultar las vocales, pero así de básico y de fundamentales son los fundamentos, valga la redundancia. Cuando uno coloca los fundamentos de una edificación, se preocupa de hacer un análisis, un estudio de suelo, nos llega y vamos a hacer uno por aquí, ¿cuánto le hacía a mi papá para abajo para poder hacer un fundamento? Pónele lo que da la pala. No, así no sirve. Al ojo, a ver, no, aquí está firme, pongamos la casa nomás. A los 2-3 años ya se están inundando o la casa empieza igual que la Torre de Pisa. Porque no hay un buen fundamento. Empezamos a ladearnos. Entonces necesitamos tener fundamentos, buenos fundamentos. Y nuestro fundamento es Cristo. Cristo es la roca, es la piedra que desecharon los edificadores, ha pasado a ser la cabeza de ángulo. Él es la roca de todo el edificio. Y Efesios nos dice que este evangelio está edificado en Cristo, en los apóstoles y en los profetas. ¿Cualquier apóstol? Evidentemente no los apóstoles contemporáneos. ¿Cualquier profeta? Evidentemente no los profetas contemporáneos, sino que está refiriéndose al ministerio apostólico,
a los apóstoles que estuvieron con Él, a los que escribieron la propia Escritura. Aquí está nuestro fundamento, no hay otro fundamento. Amén. No vamos a hacer como José Smith, que se quedó dormido al lado del cementerio y dijo, oh, recibí una revelación y resulta que ahora sí tenemos la verdad y hay que escribir otra Biblia. O un libro aparte para entender esta misma Biblia, porque en el fondo ellos siguen, comillas, estudiando, los mormones siguen estudiando esta Biblia, pero lo hacen con su libro de Mormón. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, si bien es cierto, la verdad es bonita, la verdad nos gusta, nos encanta la verdad, pero la verdad es excluyente. Y los apóstoles y nosotros tenemos que entender que no podemos ignorar la verdad, y la verdad es Cristo mismo. Sino porque la conocéis, conocemos a Jesús, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es que cae de maduro. ¿Sabe lo que pasa cuando usted dice una mentira? ¿Sabe lo que pasa cuando usted dice una mentira? Esto por si a alguien le gusta, practica el pecado de mentir. No estamos hablando de ese que llegó, no sé, la señora le hizo una pregunta rápida y se puso todo nervioso y respondió cualquier cosa. No, ese tiene perdón de Dios. O cuando usted le pregunta a sus hijos y como que se atacaron y respondieron cualquier cosa. Mintieron. Les dio miedo. Mintieron por temor. No, estamos hablando de ese que practica la mentira. Dice una mentira y para poder sostener esa mentira tiene que volver a mentir. Y para poder sostener la mentira que sostiene su primera mentira, tiene que seguir mintiendo. Y así, como un castillo de naipes. Yo no sé si alguna vez alguien intentó hacer siquiera un castillo de naipes. Yo no, porque yo no me imagino poner 3 cartas juntas al mismo tiempo. ¿No? Pero yo me imagino que viene un viento y la mentira pasa exactamente lo mismo. Hay un dicho popular, en los dichos populares hay sabiduría, amado, que dice que la mentira tiene patitas cortas. Que el Señor nos bendiga. Y piense usted lo que dice la Escritura. Tiene patitas cortas porque no llega muy lejos. Eso es lo que quiere decir el dicho. O sea, lo van a pillar más temprano que tarde, lo van a pillar en su mentira. Y sabe, algunas, si le estiman, si le tienen un poquito de cariño, lo van a confrontar. Pero si usted no significa absolutamente nada para esa persona, simplemente lo va a dejar ir y no va a volver a creer en su palabra. Así de dañina es la mentira. ¿Qué es lo que dice la Escritura de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? El padre de la mentira, pues hermano. Es el mismo diablo, el padre de la mentira. No nos andamos con chicas, pues, o sea, el que es mentiroso desde el principio. ¿Quién fue el que le dijo en Edén? Así que el Señor les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Ya empezó magnificando, agrandando las cosas. El Señor les dijo que no comieran de 2 árboles nomás, pero Él viene y le dice, no, que no coman de nada, no, solo que no comamos de este, porque de lo contrario moriremos. ¿Y qué es lo que le dice el diablo? No moriréis. Y aquí está lo interesante. Mintió, pero no mintió. Dijo una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. Porque efectivamente no murieron físicamente. Y es ahí la importancia de nuestra vida espiritual, amados hermanos. De la necesidad de vivir espiritualmente y de alimentar el hombre interno. Ese que dice, no, si voy tarde mal y nunca a la iglesia, tarde mal y nunca adoro al Señor, tarde mal y nunca me congrego, tarde mal y nunca oro. Así también de raquítico está su vida espiritual, su cuerpo espiritual. Puro pellejo pegado a los huesos. Viene una prueba y no es capaz de atravesarla porque está raquítico espiritualmente, amado. Necesitamos alimentar este cuerpo espiritual. Efectivamente, no moriréis, no murieron físicamente, pero entró la muerte al mundo por causa de aquello, esa muerte espiritual. Y evidentemente la muerte física también. No murieron en el momento. Y eso pasa también con el pecado. Usted dice, no,
no, sí, pastor, yo he pecado y no me pasa nada. Ah, probablemente todavía no sienten las consecuencias de ese pecado. Pero le tengo una noticia, y es que esas consecuencias van a llegar, sí o sí van a llegar. Usted no puede burlar la ley del Señor. Dios, Gálatas nos dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si el hombre siembra mentira, segará mentira. Que el Señor nos ayude. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recuerde que cuando se está escribiendo esta carta no existía la Biblia como nosotros la conocemos, sino que el Evangelio se estaba transmitiendo por medio de tradición oral. Todo lo que ellos habían visto, lo que habían oído, se lo traspasaban a sus hijos, a sus amigos, a sus parientes, eran evangelizados, ellos reconocían que eran pecadores, se reconocían muertos ante la presencia del Señor, entonces ellos se convertían a Cristo y seguían transmitiendo estas verdades que ellos habían escuchado. Pero resulta que había que poner las cosas en orden porque se habían levantado personajes que decían, no, si en realidad Cristo no vino realmente, que eran, por ejemplo, los docetistas, vino el Espíritu de Dios, el Espíritu, lo que veían ustedes, ese Cristo, ese Mesías, ese Jesús, en realidad no era de carne y hueso, sino que era Espíritu solamente. De hecho, los docetistas se les llamaba los ilusionistas. Como que era una ilusión mágica lo que ellos estaban viendo. Estaban negando la humanidad de Jesús. Y habían otros que negaban la divinidad de Jesús. No reconocían en Jesús al ungido, al Mesías, al Cristo. Esos es lo que nos está diciendo la Escritura, son los anticristos. En la predicación anterior, el título que le puse, el Cristo, o el ungido creo que fue, y el anticristo. Y luego los ungidos y los anticristos. Porque esta Escritura nos está hablando de varios anticristos. Y leímos también en Tesalonicenses que el espíritu del anticristo ya está aquí. Todo el que niega que Jesús no es el Cristo, o el que niega al Padre y al Hijo, entonces ese es anticristo. Yo me acuerdo que en mis años crecí, por ejemplo, en una cultura que le gustaba mucho ver películas de terror. La profecía. Yo escuchaba la profecía y me imaginaba a Damián, la cara de Damián en mi mente y el perro negro que tenía, y se me erizaba todo el cuerpo, por mano. Porque él era, según la película, él era el anticristo. Y tenía la marca de la bestia. La mamá un día fue y le corrió el pelo y ahí estaban los 3 feos. Más no podían distorsionar la propia Escritura, amados. Nos engañaron porque no puede proceder verdad de una mentira. Cuando escudriñamos la Escritura, cuando vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta, amados, que el espíritu del anticristo no se va a presentar así como este hombre, no, de hecho va a ser una persona muy elegante, muy bonita probablemente, elocuente, que va a engañar porque va a ser muy carismático. Pero resulta que el espíritu del anticristo tiene exactamente las mismas cualidades. No viene de rompe y porrazo y le dice, no, porque tú tienes que hacer esto, otro. No, vienen engañando, vienen muy suave, entran muy sigilosamente, diciéndole, ¿nos tomamos un cafecito? ¿Quiere compartir la palabra de Dios con nosotros? Hay un café, y uno no le dice que no, un café, ¿cierto, Juanito? Pero entran de esa manera y empiezan a sembrar su semilla de mentira. ¿Y quiénes son los culpables de eso? No hay más culpable que nosotros mismos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Jesús decía, escudriñen las Escrituras, las escudriñan porque creen que en ellas encuentran la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, cuando dice ese texto en Juan 5:39, no les está diciendo estudien las Escrituras, sino que los está reprendiendo.
Les estaba diciendo, bueno, ustedes son tan buenos para estudiar la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y resulta que, o sea, porque están buscando la vida eterna, y resulta que toda la Escritura está hablando de mi persona. La Escritura viva, la palabra viva, esa Escritura que tanto estudiaron, está parado frente a ustedes y les está hablando, y ustedes no son capaces de reconocerlo. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado tal cual a sí mismo y no hemos sabido reconocer la voz del Señor? Hemos preferido pensar cualquier otra cosa, justificarnos, hacer un montón de malabares mentales, gimnasia mental, para poder evitar lo que el Señor nos quiere decir o la confrontación a la que nos está llevando, inclusive con gente que ni siquiera tiene el Espíritu de Dios, hablando, las piedras hablando, porque Dios es soberano y se va a valer de quien sea, pero que no permita al Señor que hablen las piedras mientras nosotros tengamos vida, amados hermanos. Que esa sea nuestra oración, que las piedras no hablen mientras nosotros estemos aquí, iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Recuerda usted que Él vino a su pueblo? Él dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No, tenemos la tendencia de agregarle una S de más a ese texto. Porque nosotros decimos, lo decíamos, lo citábamos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No es lo que dice el texto. Estas son las perlitas que uno tiene que ir aprendiendo en el camino. El texto dice, a lo suyo vino, a lo que tenía que venir a hacer, a eso vino. Y viniendo a hacer lo suyo, los de él, los suyos, no le recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? Eran los israelitas, era el pueblo de Israel. Se presentó como el Cristo viviente, el ungido, el Mesías, el que venía a irrumpir, a cambiar todas las cosas. Y resulta que los que estaban esperándolo, se supone, no le recibieron porque estaban en otra frecuencia, se habían cambiado de dial. No sintonizaron con el Maestro. Les faltó señal de Wi-Fi. El Señor nos ayude. Les faltó una antena más grande para poder entender que tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores frente a ellos. Que a Él mismo fue el que quisieron crucificar, amado. Bueno, que quisieron, lo crucificaron. Entonces estos tipos negaban a Jesús. Por eso, cuando Pedro predica, le dice: arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Por qué él no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque no está hablando de la fórmula bautismal para el bautismo, sino que está hablando de la autoridad bajo la que se tienen que bautizar. Y ahí esa es una cuestión muy evidente, pero que si usted se pone la cabeza de huesco, como me pasó en algún momento, no lo va a querer entender nomás. Por eso hablábamos del nombre. ¿Se acuerda que unas predicaciones atrás también hablamos del nombre? En el nombre de Jesús. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, pero en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Es la autoridad del Hijo de Dios. Ese Jesús que ustedes crucificaron, Pedro se lo dijo, Esteban también se lo dijo cuando estaban ahí, a Pablo se lo dijo. Ese Jesús que ustedes, por el beneplácito de Dios, por el determinado consejo de Dios, ustedes lo crucificaron, pero eso ya estaba escrito. Pero ustedes, nadie los libra de su responsabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y ustedes lo crucificaron. Bueno, a ese que ustedes crucificaron yo les presento hoy día, porque murió, pero al tercer día Él resucitó. Él vive y reina para siempre, y hoy día está aquí otorgándoles perdón a ustedes que lo crucificaron. Eso decía Pedro. A ese que ustedes no quisieron recibir, reciban al ungido, reciban a Jesús, reciban al Mesías. A ese que ustedes desecharon porque no era digno, porque no tenía todos los títulos que ustedes necesitaban, porque se dudaba de cuál fuera el papá de este ungido, porque además se juntaba con borrachos, se juntaba con pecadores, se juntaba con prostitutas, con publicanos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ensuciar nosotros nuestras santas filacterias con el pecado de Jesús? Eso
los que no quisieron recibirlo, los suyos, los religiosos de ese tiempo, amado. ¿Y cuántas veces nosotros encontramos esa misma religiosidad dentro de nuestras congregaciones, de la iglesia, amado? Que este no entre, y si llega alguien mal vestido o que sabemos que tiene mala reputación, lo miramos de lado y nos corremos un poquito de la banca. Y aconsejamos, cuidadito que te pille bien conversando con este tipo o con esta tipa. Pues no es que nosotros tenemos que predicar el evangelio a los pecadores, no es que los enfermos son los que necesitan de médico. Y sin embargo nosotros los enfermos los echamos. Iglesias donde hay asientos VIP especiales para gente importante. Es que en la iglesia no debería de haber nadie más importante, ninguno importante más que el mismo Cristo, hermano. No reservemos el asiento porque viene este personaje, sea político, sea religioso, ni siquiera, amado. Al contrario, los pastores deberíamos de dar más ejemplo todavía. Y en vez de sentarnos, si falta el asiento para una persona, nosotros darlo. Nada de lugares especiales dentro de la iglesia, amado. Eso es religiosidad. Eso es hacer acepción de personas de acuerdo a lo que dice Santiago, amado. No, es que tenemos que honrar a los que Dios ha honrado. Sí, pero bajemos la pelota, vamos a la Escritura, vamos a la Biblia, amado. Es verdad que hay que darle honra a los que Dios ha honrado, pero no por sobre la humanidad y la dignidad de la iglesia, amado, ni de aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Ellos son los necesitados, así como lo necesitamos nosotros en su momento. Hoy día nosotros nos gozamos, nos deleitamos en la palabra, hemos entendido el evangelio y ahora necesitamos que el agua corra, pues. No, le pusimos una piedra que tranca y todo el agua y no corre. Como dice el corito literal, quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se están perdiendo porque tú no estás abriendo la fuente, el agua. Tu palabra, ungida con la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo, dejando que Dios obre, amado. Esta es una de las razones por las que grabamos nuestras predicaciones de ahora en más. Y Dios no permita que las dejemos de grabar, porque si uno de ustedes que está escuchando le está llegando esta palabra y le sirve esta palabra entonces ya cumplió su propósito y nos sentimos pagados con eso. Es así, amados. Este tesoro que tenemos es tan precioso. Este Cristo glorioso que está en nuestros corazones es tan hermoso que nosotros no deberíamos de tener empacho en hablar de Él, amado. Pero de pronto usted se encuentra con más creyentes de la policía secreta que creyentes activos y vivos y que no les da vergüenza decir que son creyentes. No quiere decir que usted ande con un megáfono, soy cristiano, No, pero con sus hechos. Y si le preguntan, gloria a Dios, sí, soy creyente. Estos días, sin querer, me hice un TikTok que estaba hace mucho tiempo, meses, y tal vez más de un año, lo tenía ahí abandonado, y dije, voy a hacer un TikTok, algo cortito para poder hablar de los mensajes que estamos proponiendo. Y de repente TikTok me da la posibilidad de que mis contactos sepan que yo estoy en TikTok. Y yo podría jurar que apreté que no, pero apreté que sí. Y estos días viene un compañero de trabajo y me dice, buena Carlito, lo vi en TikTok. Y sabe que fue la excusa perfecta para poder hablar del Evangelio, para hablar del Señor. Suave, porque es un primer acercamiento, ¿cierto? Pero solitos empiezan a llegar, no, sabe que yo también voy a la iglesia, no, yo también me congregué en algún momento, y tenemos tema de conversación, hermano. Nunca ha sido un secreto que somos creyentes, hijos del Señor. Si el tema es que no andamos con carteles. Yo no ando con un letrero aquí, un jockey que diga soy pastor, tráteme con pinza. ¿No? Somos rudos también. Pero tenemos que dejar que la palabra fluya, amados. Que la verdad del Evangelio fluya, que este Cristo glorioso que tenemos en nuestros corazones, si es que lo tenemos, como dice Pablo, ¿qué le gusta usar eso? Esos pequeños detalles argumentativos.
Bueno, si lo tienen, entonces, que se note, pues. Alabado sea el Señor. Amo a Pablo cuando habla así. Versículo 24. Y creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que escucharon? Yo no sé si les suena repetitivo esto, pero si usted se va al primer capítulo, primer versículo, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y luego, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Se está refiriendo al Evangelio. Y luego hay otros versículos donde aparece, y aquí llegamos a este versículo 24 del capítulo 2, dice, lo que habéis oído desde el principio, como que siempre el apóstol nos está llevando nuevamente a las vocales, porque de repente queremos hablar sin ellas, pues. No queremos saltar el conducto regular. No, si yo puedo predicar sin el Señor. Pero lo primero que aprendiste, lo primero que te enseñaron es que sin Cristo nada podemos hacer. ¿Cómo se nos ocurre pretender evangelizar, hablar la palabra, si no estamos en comunión con el Padre, con el Hijo, por medio de su Espíritu Santo? Así es, Señor. Es que yo pensé que con solo prepararme era suficiente. No. Hay que prepararse. Hay que hacer la tarea, hay que hacer la pega, hay que estudiar la Biblia, hay que orar, hay que ayunar, hay que estar ahí en la presencia del Señor. Pero hay que dejarse usar. El riesgo de hacer todo tan bien, escuche bien, esto casi es irónico, el riesgo de hacer todo tan bien en la obra del Señor, de orar, ayunar, leer la Biblia, tener buena comunión con los hermanos, es que existe, y este es un riesgo latente. Pasa cuando hacemos algo bien pequeñito, cuanto más cuando todo lo queremos hacer bien o lo hacemos bien. Y es que nos sintamos orgullosos, de que nos empecemos a enorgullecer y empieza a brotar una raíz de soberbia y empecemos a mirar a los demás. Yo no sé si le ha pasado, de repente usted se encuentra con muchos niños espirituales que dicen, no, estoy en un ayuno, una semana de ayuno espiritual, estoy ayunando 3 días. No, hermano, no me ofrezca pan, estoy ayunando, empecé hace 3 horas. El Señor me está probando. Pero lo hacen como para ponerse en un pedestal por sobre. Si usted ayuna, si usted ora, si usted lee la Biblia, usted no tiene que andar con un cartel ni tiene que anunciarla nada, porque los frutos, la gracia del Señor va a empezar a fluir por usted. Volvemos a lo mismo. No necesitamos hacer aspavientos ni tener ínfulas de que soy espiritual y poco menos que vamos pisando sobre nubes. Ahí viene el pastor que nos va a predicar la palabra. No, sencillos, como somos, conversamos la palabra, conversamos la Escritura, hablamos de nuestras experiencias en Cristo. Estamos aquí porque el Señor nos ha sanado, porque Él nos ha restaurado, porque Él sigue trabajando en nosotros y vive Dios que tiene mucho todavía que trabajar en nosotros, amados hermanos. Pero aquí estamos, en pie, parados. ¿Qué saca usted con ser esa llamita? Que eso ¿cómo se llaman estas cosas que salen en la tierra? Parecían unos volcanes, pero son más chicos. Geyser. De repente usted se encuentra cristianos como los Geyser. Suben, usted ve el sol brillando y de repente se perdieron bajo la tierra. No, mejor que sea un hilito, una corriente de agua, que sea un agua clara, pero que sea continua, corriendo siempre. Que siempre que alguien venga a buscar una palabra en usted, hay una palabra de gracia. Que pueda encontrar el favor suyo, el favor de Dios en usted para con ellos, amados hermanos. No es tan difícil, pero vaya
que nos cuesta de pronto. Estoy diciendo que no hay que orar, ayunar, que no hay que leer la Escritura. Nunca usted va a escuchar eso de mis labios, amados hermanos, porque lo dice la Escritura, amado. Pero sí estoy diciendo que cuidemos nuestro corazón de enorgullecernos por aquello bueno que pudiéramos haber hecho. Amén. En nuestros primeros años, como creyentes, probablemente vamos a querer que el Señor nos ponga un sello en la mano, como en el jardín, como en el sedín, como en el kindergarten, que nos ponga y que lleguemos mostrándola, mire, me saqué una buena nota. Pero a poco andar ya hay que empezar a madurar y tenemos que dejar de ser niños y empezar a crecer, amado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Lo que habéis oído, lo repetimos para terminar, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Comunión. Comunión en Cristo, comunión en el Padre. Yo no sé cómo lo hacen los unitarios con estos textos, pues son tan claros. Toda la carta juanina nos viene hablando por medio del Espíritu de Dios, del Padre y del Hijo. El Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Puede decir amén a eso? Amén. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Siempre. ¿Por cuánto tiempo tenemos a Cristo en nuestro corazón? Hasta la vida. Alguien por ahí escuchó una frase y me gustó tanto de una persona respecto a una persona que murió y dijo que ahora ha pasado al mundo de los vivientes, porque el mundo de los murientes está aquí, pues si somos nosotros los que vamos a morir físicamente. Me pareció interesante. En Cristo ya no vamos a morirnos una vez nomás, pero no vamos a conocer la muerte segunda. ¿Tenemos seguridad de salvación en nosotros? Sí, sí, sí. Si nos equivocamos, ¿seguimos siendo hijos del Señor? Amén. Claro que seguimos siendo hijos del Señor. Pedimos perdón, nos humillamos, restituimos, restauramos, como Nicodemo. Al que defraudé, hasta 4 veces se lo voy a devolver. Así es. La restitución en la medida de sus fuerzas. Si hay algo que se pudiera restituir, restitúyalo. Y si algo no se puede restituir, que se le vaya la vida intentándolo. Pero siempre con la gracia del Señor en su corazón. Sí, sí. Que el Señor bendiga a la iglesia. Amén. ¿A cuántos reprendió el Señor en esta tarde? ¿A cuántos los amarrió? ¿Y a cuántos les bañó con su gracia, con ese ungüento precioso? ¿Y a cuántos le hizo todo eso al mismo tiempo? Amén. Póngase en pie, amado. El Señor bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan. Dios te bendiga, Bastián, René, y todos los que están ahí, los que van a ver esto, amado. El Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder estar a la altura del llamado con el que tú nos has llamado, Señor. Que estemos en la dignidad con la que tú nos llamaste, Padre. Que podamos, Señor, ponernos a tu nivel, Señor, en la medida de nuestras fuerzas e intentarlo cada vez, no bajar nuestros brazos, Señor, sino poder seguir adelante, avanzando a lo que sigue, Señor, sabiendo que tú eres el que está trabajando en nuestras vidas, que no has terminado, que tienes muchas cosas que arreglar aún en nosotros, pero que nuestro corazón esté dispuesto para que tú puedas trabajar en él, Señor. Oro por los que escucharon tu palabra, aquellos que están decaídos espiritualmente, Señor, para que tú les levantes, porque mientras haya vida hay esperanza, Señor. Oro por aquellos que no te conocen aún, para que te conozcan por medio de tu palabra, Señor. Que tu luz gloriosa amanezca en sus corazones, Señor. Derrama sanidad, Señor, sobre ellos. Sanidad espiritual, sanidad física, mi Señor. En tu propósito, en tu soberanía y en tu voluntad, Señor.
Bendícenos, Padre, y derrama salvación por sobre todas las cosas, Padre. Tuya sea toda honra, gloria y alabanza, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.